Buenas a todos los compañeros y compañeras de los consultores jurídicos, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con el análisis del recurso de casación, que tiene algunos aspectos muy interesantes o hace referencia a algunos aspectos muy interesantes que vamos a comentar. Eh, la regulación sobre el recurso de casación se inicia en el artículo 69.1 del nuevo Código Procesal Civil. El recurso de casación procede contra las sentencias dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía o inestimables y en los supuestos en que la ley eh, lo autoriza expresamente. Son ejemplos de esto último, por ejemplo, para los que llevan procesos sucesorios, la resolución que aprueba el proyecto de partición en las sucesiones cuando hubo oposición, siempre que el asunto sea de mayor cuantía. Además, algunas resoluciones en materia de quiebras que conocerá el juzgado especializado en quiebras con competencia en todo el territorio nacional. Por ejemplo, la resolución que decreta la apertura del concurso y la que aprueba o imprueba el convenio preventivo. Eh, es un recurso extraordinario porque procede en virtud de que la ley es la que establece los motivos por los cuales se puede presentar o admitir este medio de impugnación. Eh, de esta manera, la parte que lo formula debe alegar alguna de las razones procesales o de fondo que establece la legislación, la lista del artículo 69.2 del Código Procesal Civil. La resolución cuestionada a través de la casación no puede ser impugnada por razones distintas de las enumeradas por esta norma. El recurso se interpone eh, ante el tribunal que dictó la resolución recurrida en el plazo de 15 días y deberá cumplir con los requisitos que ahora más adelante vamos a comentar. Me interesa hacer un primer comentario sobre las causales, sobre la naturaleza de las causales que podemos ver en estas diapositivas. Repasemos un poco. Por violación de normas procesales cuya infracción genere una vulneración del principio del debido proceso. Vean qué interesante, por error en la valoración de la prueba y o interpretación de la misma. Cuando se produce un quebranto de la cosa juzgada, siempre que se haya alegado oportunamente esa excepción. Vean qué interesante, si uno hace un análisis de estas causales que se encuentran en el artículo 69.2, podemos notar cómo estas causales se refieren a razones que podríamos decir que son errores de derecho propiamente. ¿Por qué? Porque en el recurso de casación prevalece intacta la relación fáctica contenida en la sentencia objeto de su conocimiento. Prevalece intacta esa relación de hechos. Lo que podría cambiar es errores de tipo procesal y los errores en la valoración de la prueba o interpretación de la misma. Y eso me da pie para hacer un comentario breve sobre estos dos temas o sobre estos dos conceptos de la valoración de la prueba y la interpretación de la prueba. Eh, el vicio, el error en la valoración de la prueba cuando ocurre, y esto es válido, me parece válido para los procesos de apelación también.
ese error en la valoración solo se puede dar en los supuestos en que el legislador le ha dicho a los tribunales cuánto vale una prueba, es decir, cuando le ha señalado de antemano el peso que una prueba debe tener en su convicción. No sobra decir que en este código se reduce al mínimo los supuestos de prueba tasada. Igualmente se produce una infracción a normas legales sobre valoración de la prueba cuando un tribunal irracionalmente le da más valor a una prueba que a otra. Se trataría en este caso de una infracción a las normas legales sobre valoración de la prueba por aplicación irracional del ordenamiento jurídico en su plenitud. Entonces se abandona la vieja denominación de error de derecho para precisar que lo que se produce es un error en la valoración, aunque ello sea consecuencia de un error de derecho, como lo acabamos de apuntar. Bien, ¿cómo interpretamos este concepto de interpretación de la prueba? Cuando se habla de interpretación de la prueba nos referimos a la actividad que hace el tribunal de analizar la prueba y obtener conclusiones de esa prueba. El error en la interpretación se da cuando el tribunal se equivoca al sacar conclusiones sobre el resultado del estudio de la prueba. Hay un error en la interpretación, por ejemplo, cuando el tribunal llega a una conclusión errada porque no entendió lo que dijo el testigo o tergiversó las conclusiones del perito. En este caso concreto, el parámetro directo no es lo que haya señalado el legislador, porque en lo que se refiere a la interpretación de la prueba, el legislador solo puede establecer, como lo hizo, reglas genéricas con conceptos jurídicos indeterminados. A ello se refiere el artículo 41.5 que ordena apreciar, interpretar y valorar, entre paréntesis, la prueba conforme a criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano. Esta interpretación, buena o mala, depende de la inteligencia del tribunal, de su preparación y casi siempre de la experiencia. Un error en la interpretación sería un entendimiento irracional como consecuencia de conclusiones ilógicas que no se atienen a la experiencia, ni a la ciencia, ni al correcto entendimiento humano. Todas palabras, todas afirmaciones que recojo de la doctrina nacional, específicamente de don Jorge Alberto López González. Bien, otro elemento que tiene importancia que veamos es que a pesar de que en el Código Procesal Civil, al estudiar los actos procesales, se indicó que estos siguen una regla general o siguen como regla general el principio de libertad de formas, también se ha señalado que hay excepciones en ese principio. En el caso de los actos de parte, el recurso de casación es una excepción. ¿Por qué? Porque es necesario que el recurso de casación cumpla con determinadas formalidades, con determinados requisitos que pasamos a señalar. El recurso de casación será rechazado cuando no cumpla, cuando no se pueda identificar el proceso, cuando se presente de forma extemporánea, cuando la resolución impugnada no admita este tipo de recursos, no se expresen con claridad y precisión las infracciones acusadas, se omita su fundamento jurídico y tratándose de una nulidad procesal no sea de las previstas como causal, no sea reclamada ante el tribunal correspondiente o no se haya interpuesto recurso contra lo resuelto al invocarla. También va a ser rechazado cuando el recurso se refiere a cuestiones no alegadas oportunamente.
no debatidas en el proceso, salvo que se involucren normas imperativas o de orden público. También deberá cumplir, y esos son requisitos estrictamente formalistas, con indicar la naturaleza del proceso, las partes y la hora y fecha de la resolución impugnada, mencionar las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas y expresar los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación expuestos de forma ordenada, clara y concisa. Estos tres aspectos son los aspectos claramente formalistas. Los anteriores que he mencionado son requisitos de aceptación, de admisibilidad del recurso. Entonces, volvemos a estructurar en nuestra mente aquel cuadrito donde tenemos la característica a mano izquierda y la descripción de esa característica a mano derecha. ¿Cuándo procede el recurso de casación? El recurso procede contra las sentencias dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía, inestimables y en los supuestos que la ley señala expresamente. ¿Ante qué autoridad se interpone el recurso? Ante la que dictó la resolución que se impugna a través del recurso. ¿Cuál es el plazo para interponerlo? 15 días hábiles. ¿Qué efectos tiene? La admisión del recurso no produce efectos suspensivos. No produce efectos suspensivos de modo tal que el tribunal puede seguir conociendo de todas las cuestiones que se tramitan en pieza separada. Medidas cautelares y ejecución provisional. ¿Qué escenarios tenemos para resolver el recurso de casación? Hay dos escenarios al momento de resolver el recurso. Si la casación se presentó por razones procesales, se ordena el reenvío al tribunal, o cuando se pueda subsanar el vicio sin infringir el principio de inmediación. Tratándose de incongruencia o falta de motivación, se podrá dictar una sentencia sobre el fondo de una vez. Si se presentó por razones de fondo, la sala debe dictar una nueva sentencia tomando en consideración las defensas de la parte contraria que hayan sido omitidas o preteridas en la sentencia impugnada. Bien, ahora luego pasaremos al recurso de revisión más adelante.